Quieren, vamos iniciando. Pues muchísimas gracias por atender la convocatoria del día de hoy. Tuvimos dificultades técnicas para poder acceder, pero ya estamos aquí. El día de hoy, agradecer a Carlos Aguirre, quien nos va a compartir reflexiones sobre la decisión del panel en materia automotriz. Hace año y medio, recuerdo, pues estuvo ya con nosotros para platicarnos cuando estaba creándose el panel, no recuerdo si fue en la etapa de consultas o exactamente cuando estaba creando el panel, la sesión anterior que nos comentaba esta controversia. Y pues muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Hago una breve exposición del currículum de Carlos, antes de cederle la palabra. Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y es maestro en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Tulane, Estados Unidos de América, y cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos legales en materia de comercio exterior. En la parte profesional se ha desempeñado como subadministrador de normatividad en la Administración General de Aduanas y también ha participado como abogado en despachos como Brian González Vargas. También ha sido gerente de comercio exterior en Deloitte y actualmente dirige la firma de consultoría Lead Group, en la cual pues destaca su trabajo en materia del sector automotriz, ¿no? También es profesor en la licenciatura y diplomado del TEC de Monterrey y también en las materias de Derecho Financiero, Derecho Aduanero y TLCs en varias instituciones, ¿no? En la parte también de colegios, ha sido presidente de la Comisión de Comercio Exterior en el Colegio de Contadores Públicos de México y coordinador de esta Comisión de Comercio Exterior en Navarra, ¿no? Además de haber fungido como consejero de dicho colegio. Pues bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues te cedemos la palabra. Adelante, Carlos. Gracias Gerardo. Gracias a los que nos acompañan. Sabemos de que el tema es bastante recurrido ahorita en foros y bueno, pues vamos a tratar de aportar algún análisis adicional, algo que nos podamos llevar para motivar la discusión, el crecimiento en el conocimiento y el manejo de aspectos relacionados con origen de las mercancías. Sí, recuerdo perfectamente, habrá sido por ahí de la sesión de diciembre de 2021, cuando platicamos acá en la barra respecto de pues en ese entonces, reciente controversia que había planteado México. Todavía estamos en la etapa, prácticamente ya estábamos agotando la etapa de consultas en aquel entonces. Solamente conocíamos los argumentos de México. Eso me parece que es muy interesante porque a través de la resolución del panel vamos a poder enterarnos de cuáles fueron los argumentos de Estados Unidos. Recuerdo perfectamente que comentábamos en aquella ocasión que no existía, desde mi punto de vista, una base para que Estados Unidos ganara. Y bueno, pues se comentó que a lo mejor políticamente sí podía ganar, etcétera. Pero el hecho es de que la controversia desde un principio no tenía ningún pies, no tenía ni pies ni cabeza respecto de los planteamientos que Estados Unidos estaba haciendo. Obviamente que ya nos enteramos bien del chisme de cómo estuvo todo a partir del análisis que hace el panel, de saber por qué México se enteró que Estados Unidos estaba asumiendo esa postura. Sabemos, y desde la plática que tuvimos, en aquella ocasión, hace prácticamente más de un año y un mes, de que estábamos en presencia de un caso que le afectaba a una empresa en particular. Es bien importante considerar esa parte porque no hablamos de una resolución que vaya a afectar al universo de empresas armadoras en la región de Norteamérica, ni mucho menos a las de México. Podremos platicar en el transcurso de esta sesión respecto de esta idea de por qué esta resolución del panel es importante, porque fija también lo que debe ser un criterio de interpretación normativa y además de normas que Estados Unidos impulsó. Eso es lo más grave del asunto. La resolución fundamentalmente va a afectar un aspecto de la normativa de origen que le denominamos la determinación de origen para el llamado supercomponente esencial.
Fundamentalmente va por ahí la afectación principal. Y fundamentalmente hablamos de que es una empresa la que se quejó, una empresa armadora alemana. De hecho, lo comentamos desde aquella ocasión que platicamos inicialmente del caso, que estaba sufriendo por esta posible, y no por la posible interpretación, por la interpretación en sí y las posibles consecuencias que podría tener para sus operaciones de exportación la interpretación que está haciendo el USTR respecto de la normativa de origen. Entonces, bueno, pues bajo este parámetro, decíamos desde el punto de vista de la norma, no le vemos ninguna forma en cómo Estados Unidos pueda defender este caso, más bien suena a que, y esa ha sido mi posición desde entonces, y la reitero en esta ocasión que platicamos, suena a que Estados Unidos negoció reglas que después dijo, ay, se me pasó esto, no lo preví y por ahí se me colaron. Pues ni modo, pues fueron las reglas que tú impusiste. En todo caso, hubieras hecho algo todavía más restrictivo, así tipo rastreo, más contenido laboral, etcétera. Entonces, vamos a platicar acerca de esta parte. Preparé una presentación no muy extensa, son como 50 diapositivas, no es cierto, son 20 y tantas diapositivas, está un tanto extensa, claro. Voy a tratar de hacerla bastante o lo más posible que se pueda digerir, no bastante digerible, pero sí lo más posible que pueda hacer para explicarla y también no dejar pasar los detalles, que ahí también es una parte muy importante del análisis que tenemos que hacer. Sí, Javier. Carlos, ¿se va a compartir, Gerardo, Carlos, o sea, se va a quedar almacenado en una parte? Yo no tengo ningún problema de compartirla, se la puedo hacer llegar a Gerardo y digo, si a través de la barra se quiere compartir, no hay ningún problema. ¿Sale? Gracias, bueno, Carlos, muy amable. No, de nada. Hay que recordar que venimos de un esquema bastante complicado y único, pudiera decir, en temas de origen, que fue la regulación de industria automotriz en el Telecán, con reglas de rastreo y porcentajes mucho mayores a los normales en materia de contenido regional, a una que todavía es más compleja que la del Telecán y además es más única porque no existe un antecedente en los acuerdos comerciales modernos que generalmente tienden a ser más simple la aplicación de las normas de origen. No existe un antecedente en donde vayamos a la reversa, a la inversa, que es básicamente busca ver de qué manera vas a establecer una regla que nada más tú puedas cumplir, que tus contrapartes no lo puedan hacer y que evite evidentemente que haya más inversión de otros países en la región que estamos constituyendo. Son las reglas del Telecán. Entonces, estas reglas del TEMEC, las reglas del TEMEC, hay que entenderlas, que están, esta parte automotriz particularmente inmersa en un capítulo, que es el capítulo 4 de reglas de origen. El capítulo 4 va a ser muy importante en el análisis del caso porque particularmente su artículo 4.5 establece una regulación especial para el tema de valor de contenido regional. Recordando que ese es uno de los criterios que aplicamos para la determinación de origen y que además resulta ser el criterio que con mayor frecuencia aplicamos en la industria automotriz, sobre todo en la industria automotriz de vehículos terminados y ciertas partes. Además, la complejidad de la aplicación de los temas de origen la vamos a encontrar, para la industria automotriz, la vamos a encontrar con la creación de un apéndice que vamos a ver en la tercera parte de acá de la diapositiva, que se refiere exclusivamente a la industria automotriz. Entonces, ¿cómo está conformado el panorama de la normativa que aplica al sector automotriz? Vemos que es primero un capítulo general de reglas de origen que va a incidir en la determinación de origen de las mercancías del sector automotriz, indudablemente. Miren, tan sencillo como que si te establezco que tienes que cumplir con un requisito de valor de contenido regional del 75%, pues digo, está muy a todo dar, me estás fijando un porcentaje, pero no me dices cómo calculo ese valor de contenido regional, al menos en el apéndice, donde sí vas a encontrar una norma que te diga cómo lo puedes calcular y qué fórmula debes de seguir, será en el capítulo 4. Entonces, bueno, el capítulo 4 va a ser el régimen general
de origen de las mercancías para efectos del TEMEC. Como ocurre en, pues, pudiera decir que 95% o más de los acuerdos comerciales que podemos visualizar y que se encuentran en vigor, existe un capítulo o una sección especial, más que un capítulo, una sección especial que se refiere a las reglas de origen específicas por producto. Ya perfectamente sabemos que estas reglas de origen específicas por producto las aplicamos para la determinación de origen de mercancías cuando hablamos del principio de transformación sustancial. Es decir, si estás empleando materiales no originarios en la producción de un bien, entonces tienes que ver que esos materiales no originarios cumplan con las condiciones que establecen las reglas de origen específicas por producto y que las reglas de origen específicas por producto se fijan en función a la clasificación arancelaria de las mercancías, en atención a, como luego comúnmente comento en mis clases, no es lo mismo determinar el origen para un pastel que para un vehículo, ¿no? O sea, a un pastel no le vas a decir que el motor sea originario. Igual no vas a decir que el vehículo va a tener que contener azúcar originaria. Entonces, cada producto, atendiendo a su clasificación arancelaria, tendrá su correspondiente regla de origen específica. Bien, bajo ese sería, digamos, un marco general que vamos a encontrar en los acuerdos comerciales. Sabemos, lo vivimos, al menos esa es mi experiencia personal, lo tortuoso que fue la negociación del TEMEC y la ambición por parte de los negociadores de Estados Unidos de establecer requisitos para la industria automotriz que fueran difíciles de cumplir para muchas de las empresas, sobre todo de inversión asiática y de inversión europea, que se estaban estableciendo en México con miras de exportar sus vehículos a los Estados Unidos. Entonces, se crea esta sección especial en el tratado, que es para industria automotriz, que le llamamos el apéndice al anexo 4B, en donde vamos a encontrar mucho también de la normativa que vamos a utilizar para poder entender la problemática que se somete a la consideración del panel arbitral. Entonces, las disposiciones especiales de industria automotriz, todo esto que hemos escuchado del valor de contenido laboral a $16 la hora y que hay partes esenciales y hay partes principales y partes complementarias y la determinación para vehículos y hay además unas clasificaciones que están así todas raras, ¿no? Por un lado te dicen contenido regional para vehículos ligeros y camiones, perdón, para vehículos de pasajeros y camiones ligeros, que son las dos categorías que se establecen en el tratado. No son las únicas dos, pero estas, digamos que son de las categorías de vehículos que se establecen en el propio tratado. Para estas dos categorías de vehículos tienes que cumplir con un 75% de contenido regional. Ok, entonces me metes en una sola canasta a los vehículos de pasajeros y a los camiones ligeros. Los camiones ligeros, ¿qué son? Son aquellos que tienen una capacidad de carga hasta de 5 toneladas. Bien, y por otro lado, me estableces un régimen de origen para una categoría distinta de vehículos que son los llamados vehículos pesados o camiones pesados. Los camiones pesados son los que transportan más de 5 toneladas. Ya a ellos les vas a imponer un requisito del 70% después de un periodo de transición que va a durar 7 años. Bueno, ahí tienes una diferencia en el tratamiento. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, del requisito de valor de contenido laboral, me pones en una canasta única a los vehículos de pasajeros y por otra me pones en otra canasta con reglas que incluso van más allá del llamado 40% de valor de contenido laboral. Se pide 45% para esta segunda categoría a los camiones ligeros y a los camiones pesados. Entonces, tampoco como que encuentran mucha metodología, mucho orden en la definición del apéndice. Y la experiencia de la negociación nos marca que fue en función a que se estaba buscando de qué manera, en el transcurso en que los demás capítulos estaban negociando y todo lo demás, se estaba buscando por parte de Estados Unidos de qué manera podía establecer ese freno a las inversiones a México. Bueno, esta parte entonces se ve reflejada en el apéndice al anexo 4B. Vamos a esta parte que les decía que es bien importante. Digo, sí, si nos vamos al artículo 4.1, que son definiciones, el 4.2, que son, ¿cuáles son los criterios de origen, por ejemplo?
Bien, no va a ser, digamos, poco relevante el poder considerar las demás disposiciones del acuerdo, ¿no? La figura de minimis, acumulación, las otras instancias. Todo eso es importante, pero para efectos de centrar nuestro análisis en la problemática que se resuelve en esta controversia, vamos a ver que el artículo 4.5 resulta toral para poder entender todo. Bueno, el artículo 4.5 del TEMEC se refiere a valor de contenido regional en general. Y obviamente en sus distintos párrafos, el párrafo 2 establece la clásica fórmula de determinación de valor de contenido regional basado en el método de valor de transacción. Viene desde el Telecán, incluso mi crítica siempre fue, ¿por qué le pones valor de transacción? Eso nada más causa problemas y luego la gente se confunde. Ponle valor ajustado, que es la definición que han adoptado tratados de libre comercio modernos. Bueno, no, se quedó con valor de transacción, urgía concluir la negociación. Párrafo tercero, el método de costo neto y la fórmula para su aplicación. Acuérdense de esa fórmula, que es valor de contenido regional igual a costo neto. Obviamente, la integración del costo neto, que es el costo total de producción, menos ciertos costos que se excluyen, menos valor de materiales no originarios. Eso le llamamos un método de sustracción, porque llegamos al valor de contenido regional a partir de sacar esta diferencia entre costo neto y valor de materiales no originarios. Y eso tiene que ser equivalente en porcentajes normales para cualquier producto terrenal mundano, digamos, que no sea automotriz, pues será 50%. No será el caso de la industria automotriz, que está regulada por este apéndice al anexo 4E. Y en donde resulta muy importante para saber qué fue lo que se planteó ante el panel, pues va a ser esta parte del párrafo 4. Cada parte dispondrá que el valor de los materiales no originarios utilizados en la producción, bla, 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 no deberá incluir, para los efectos de la determinación de origen, ya sea bajo valor de transacción o costo neto, no deberá incluir el valor de los materiales no originarios utilizados para producir materiales originarios que se utilizarán posteriormente en la producción de la mercancía. Si nosotros nos vamos a la definición de materiales, pues vamos a encontrar que es cualquier elemento, cualquier mercancía que se utiliza en producción, incluyendo los materiales de fabricación propia. Entonces, básicamente lo que te está diciendo esta regla, y esa es una figura que durante muchos años, de hecho allá en algún libro que escribí hacia 2006, hacía referencia a esta idea, a este criterio, no criterio de origen, pero sí criterio de interpretación de las normas de origen, que se le conoce como el criterio de roll-up. Roll-up es básicamente, si tú has transformado sustancialmente un material para conferirle origen al material que produces, es decir, tú utilizaste un material, llámenle acero, o sea, material no originario, acero, y a partir de ahí estás produciendo una mercancía distinta, que puede ser un material que cumple con la regla de origen de la clasificación arancelaria del material. Si ese es el caso, si el material que produces cumple con su regla de origen, el material no originario, en mi ejemplo el acero, no va a ser considerado como valor de materiales no originarios. Es decir, no hay un rastreo, no hay un carry forward, pues se podría decir, no hay una consideración, un cálculo del valor de materiales no originarios que estás utilizando en la producción de materiales que cumplen con su correspondiente regla de origen. Entonces, eso le llamamos el criterio de roll-up. ¿Por qué? Porque finalmente decimos, si tú has conferido origen al material, el 100% del material que has producido se considera originario. No es originario de forma parcial, no es originario al 50% o al 70%. Y eso ha existido en la normativa de origen durante años, ¿no? Se le llama criterio de roll-up. Bueno, en español ya lo bautizamos. Le llamamos el método de absorción. El método de absorción. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque esa es la clasificación o la designación que se le ha dado en la Organización Mundial de Aduanas en la versión al español del Compendio de Reglas de Origen. Bueno, el llamado método de absorción o roll-up
está reconocido por este párrafo 4. Y este párrafo 4 no te indica algo así como que, bueno, excepción lo automotriz, ¿no? El automotriz no, ¿por qué? Pues porque cuando existía el rastreo, reglas de Telecan, ahí sí no había roll-up. De hecho, el rastreo se hizo para no dar roll-up. Pero aquí no. Aquí incluso en las negociaciones era común decir, no, ya no vamos a tener rastreo, van a ser reglas muy, muy rígidas, muy restrictivas, complicadas, ¿cierto? Complejas, pero ya no vamos a tener rastreo y por lo tanto vamos a poder aplicar roll-up. Se hizo famosa esa palabra, el roll-up. Bueno, aquí está. Artículo 4.5, párrafo 4. Entonces, el llamado método de absorción, no hay una normativa en materia automotriz, una excepción para su aplicación. No hay una excepción para la aplicación del método de absorción en mercancías del sector automotriz. Y bueno, pues hemos recordado que esta excepción de la aplicación del roll-up sí existía en términos del Telecan bajo la figura que le denominábamos rastreo, que todavía ya anda perdida en un par de acuerdos comerciales más trasnochados que mantiene México. Las partes esenciales, incluyendo el supercomponente esencial, deben de ser originarias. Esa es otra parte también importante a considerar. Las partes esenciales para que tú puedas determinar que el vehículo califica como originario. Ahorita podemos, no traigo en la presentación, pero puedo hacer referencia breve a qué tantas condiciones se piden para que el vehículo califique como originario. Las partes esenciales deben de ser originarias. Sin embargo, no existe una disposición en el capítulo 4, en parte general o en el apéndice al anexo 4B, que también tiene definiciones, no existe una disposición que indique que solo pueden considerarse parcialmente originarias o que su cálculo debe efectuarse a nivel de la determinación de BCR del vehículo completo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque ese fue uno de los argumentos de Estados Unidos. Estados Unidos dice, no, es que si tu supercomponente esencial tiene 75% de contenido regional, te quedas con el 75%, ¿por qué lo vas a agarrar al 100%? No, es nada más 75% originario. Pues lo que puedes hacer es calcular bajo roll-up el vehículo completo, porque son dos cosas. De hecho, uno de los argumentos, de los varios argumentos que esgrime Estados Unidos es, tú no puedes mezclar la determinación de origen del supercomponente esencial o de las partes esenciales con el cálculo del valor de contenido regional del vehículo. Son dos cosas separadas. Le llaman, hay una bifurcación. Son dos condiciones. Una de las condiciones que se establecen es de que el supercomponente esencial debe ser originario. Pero eso es para que tú puedas calificar como originario el vehículo. Y otra cosa muy distinta es que determines el valor de contenido regional del vehículo terminado. Entonces, de veras que yo pienso que se dieron varias maromas los gringos para poder justificar algo así, o de plano dijeron, pues, ¿cómo nos vamos a defender? Pues tú búscate algo que no diga el tratado, pero tú dilo. El tema es de que, bueno, como todo en cuestiones políticas, vamos a ver qué reacciones se han provocado en Estados Unidos con la decisión del panel, al menos las que conocemos ahorita, ¿no? Es casi enrédate en la bandera, en una versión de Estados Unidos de Juan Escutia y aviéntate. Pues no sé de dónde, será el White House, yo creo. Bueno, decía, la parte que también va a ser importante, sí, aclaro, sí llegamos a aplicar las reglas de origen específicas del anexo 4B para industria automotriz. Sí, eso es algo que ocurre en la práctica, pero va a ser para aquellos casos de partes que no sean partes esenciales, serían las partes principales o las partes complementarias o las partes para otro tipo de vehículos. Son aquellas partes que no están clasificadas en el capítulo 87, que también tienen su regla de origen específica marcada en el anexo 4B. Entonces sí llegamos a aplicar en la práctica las reglas de origen específicas para ciertos productos automotrices. Sin embargo, para lo que es la calificación de origen del producto terminado, el apéndice 4B es el que nos va a marcar toda la normativa vida y por haber. Y les decía, bueno, tratando de hacer algo muy rápido, decir, ¿qué tantas condiciones me pide el tratado si yo voy a fabricar un vehículo de pasajeros?
¿Qué tantas condiciones me pide el tratado para conferir origen al vehículo? Bueno, son varias. Una, contenido regional al 75%. Este 75% se fue difiriendo, va a entrar en vigor en etapas. De hecho, la última etapa vence en junio de este año. Entonces, a partir del 1 de julio de este año, ya y de forma permanente será el 75% sobre el método de costo neto. Primera condición. Segunda condición, partes esenciales originarias. Entonces, ¿qué son esas partes esenciales? Pues son las que están marcadas en distintas tablas, porque esta complejidad que hemos comentado del tratado la reflejamos también en la creación de diversas tablas que te identifican distintas categorías de autopartes. Entonces, las partes esenciales del vehículo, motor, transmisión, sistemas de suspensión, carrocería, partes de carrocería mayor, esas están marcadas como partes esenciales del vehículo y están sujetas a esta obligación de ser originarias para que el vehículo califique. Y además, la regla para la determinación de origen de estas partes es de que deben de calificar sí o sí únicamente aplicando contenido regional. No hay la opción del llamado salto arancelario para determinar origen en partes esenciales. Entonces, esa es la segunda condición. Tercera condición, muchos de ustedes también la han oído, compras de acero y aluminio al 70%, compras corporativas anuales. Tercera condición. Cuarta condición, una que les recomiendo que le echen un ojo porque es en donde a todo el mundo le duele y como que no termine de aterrizarse ni de entenderse. Valor de contenido laboral. Entonces, valor de contenido laboral, que sería esta condición de que el 40%, dependiendo a ciertas categorías, del vehículo se haya fabricado en regiones denominadas de alto salario, que fue la definición que originalmente se adoptó en las negociaciones, terminó por aterrizarse por el concepto o sustituirse por el concepto de planta certificada de alto salario. Entonces, que sean fabricadas por plantas certificadas de alto salario. Bueno, esas son las condiciones que se establecen. No nos vamos a meter prácticamente en ninguna porque esto no afecta a las categorías. La disputa no fue sobre valor de contenido laboral o sobre compras corporativas de acero y aluminio. Fue específicamente en una de las condiciones que hemos marcado, que es contenido regional y más específicamente, no del todo el contenido regional, sino solamente aquel que se refiere a las partes esenciales, que es la tabla A1 y tabla A2 del apéndice al anexo 4.3, a 4B. Entonces, en las definiciones del anexo del apéndice al anexo 4B, vamos a encontrar estas distintas categorías de vehículos que hemos comentado, que son vehículos de pasajeros, camiones ligeros, camiones pesados, otros vehículos, uno, como le denomino yo, que son, por ejemplo, camiones que transportan personas hasta 16 pasajeros. Ese sería otros vehículos 1. Y otros vehículos 2, que son vehículos que se utilizan para fuera de ruta o son utilizados fuera de ruta, o camiones que transportan más de 16 pasajeros, incluyendo al conductor. Y en estas definiciones también destacamos esta figura que se le llama supercomponente esencial, en inglés se le denomina super core part, que es básicamente no es de que vayamos a tener una parte bien fregona que nunca le pasa nada, no es así como Superman, es básicamente un supercomponente esencial, es una ficción que se establece en términos de este apéndice que le permite a las armadoras únicamente poder considerar que los distintos elementos que comprenden el sistema de partes denominadas partes esenciales constituyen una sola autoparte. De tal manera que en lugar de estar determinando el valor de contenido regional, por el motor por separado, por la transmisión por separado, por el sistema de suspensión separado, por las partes mayores de carrocería por separado. No, consideramos que todos estos elementos, que son las partes esenciales, constituyen uno solo. Entonces yo hago un cálculo de contenido regional sobre todos los componentes que estoy empleando en producción y lo considero como una sola parte. Por eso se le llama supercomponente esencial, super core part.
Y la controversia va a estar básicamente originada en esto, aquí, y aquí es en donde surgió todo. Ahorita lo vamos a comentar también. Partes de la primera columna de la tabla A2, esas son las partes que integran este concepto de supercomponente esencial, y nos va a indicar este artículo primero que es para efecto del cálculo de valor de contenido regional de conformidad con el artículo 5.2. El artículo 5.2, que es como que tampoco hay mucha técnica que digamos en la redacción a veces del tratado, hay que interpretarlo. Si tú te vas al 5.2, pues piensas es el capítulo 5.2 y su artículo 5.2, como está pues, diseñado el tratado, está 1.1, 1.2, 5.2, pues el capítulo 5. No, es el artículo 5 del propio apéndice, nada más que no te lo aclara el tratado, y además no es artículo 5.2, es el artículo 5, párrafo 2, para entenderlo. Entonces sí, las armadoras en su totalidad, al menos yo no conozco alguna que se atreva a no seguir este procedimiento, van a determinar origen de valor de contenido regional, incluso su certificación de valor de contenido laboral y también el de compras corporativas de acero y aluminio bajo figuras de promedios. Entonces, para efectos de determinación de valor de contenido regional bajo promedios, que está establecido en este artículo 5. O párrafo 2, las empresas podrán determinar la figura del supercomponente esencial, que básicamente es seguir el procedimiento que siguen todas las armadoras de determinar valor de contenido regional sobre una base anual. Bien, comentábamos que en el artículo 2 se establecen reglas de origen específicas, pero únicamente para mercancías del capítulo 87, incluyendo vehículos más autopartes. En porcentaje definitivo, valor de contenido regional en porcentaje definitivo, recordando que existe, o todavía hasta este momento, una transición para, pues, si te voy a meter ahí el requisito de que debes de cumplir con un 75%, pues no lo sientas así tan de fregadazo, ¿no? Vamos ahí año por año subiéndolo. En este año, insisto, en julio, termina el periodo de transición normal, ya te vas para vehículos al 75%. El artículo tercero, que va a ser también importante para nuestro análisis, que es el que marca el valor de contenido regional para pasajeros, camiones ligeros y sus partes, en esta primera canasta que comentamos que se establecía en términos del acuerdo. Y el artículo 8, que se refiere a transiciones. ¿Qué es esto de las transiciones? Bueno, explico brevemente. Las transiciones fue una figura que se negoció en el tratado para que las armadoras pudieran poco a poco ir cumpliendo con los requisitos tan altos que se marcaban en el acuerdo. De tal manera que, pues ahí los negociadores de Estados Unidos, pues como que dijeron, sí, como que nos manchamos con esto, la verdad sí está bastante difícil de cumplir. Entonces, pues le vamos a dar chance a las armadoras, porque además hay que invertirle para poder llegar a los niveles que estamos pidiendo. Entonces, le vamos a dar la oportunidad a las armadoras para que en un plazo determinado, de hasta de 5 años, puedan las armadoras irse adecuando a la normativa que les pedimos. No cubre la totalidad de exportaciones y te marca requisitos igual de difíciles de cumplir, ¿no? A lo mejor en lugar de cumplir con el 75%, te va a indicar que puedes cumplir con el 62.5% de contenido regional. No es tan alto como la regla de origen me lo indica, pero tampoco es un porcentaje bajo, es un porcentaje mayor al promedio que se establece en el propio tratado, que comentamos que era el 50%. Entonces, hay una lista de empresas en México, no todas las automotrices, pero la mayoría de las automotrices en México solicitaron al USTR la aprobación de su plan de transición. De ahí viene fundamentalmente el conocimiento de la armadora que promovió esto, de que Estados Unidos tenía una interpretación distinta a la prevista en el tratado. De ahí viene. ¿Cómo se dio cuenta la armadora? Pues cuando el USTR le extendió la resolución que le aprobó el régimen de transición a esta empresa. O sea, ahí dice, y vamos a ver en dónde, ahí dice
claramente de que el USTR te puede poner más condiciones que los que establece este artículo 8 y que no implica la autorización que tú tengas la posibilidad de aplicar la metodología de valor de contenido regional para partes esenciales y para el vehículo, separándolo, esta teoría de la bifurcación que comentamos. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda, porque yo hablé y hablé y digo, pues estamos aquí. Generalmente cuando estamos en presencial, pues sí hay intercambio de ideas. Acá, luego, como le digo a mis alumnos, no sé si ya nos cambiaron por otra sesión donde estén hablando de otra cosa más interesante o por la última serie de moda de Netflix. Asistentes, ¿alguna duda o algún comentario en esta parte de la exposición? A ver si no los hemos perdido. ¿No? ¿Nadie? Adelante. Todos calladitos. Bueno, ok. Sí ve que tomo así como un respiro. Bien, hablamos de esta parte que es también muy importante, así como dijimos del artículo 4.5 del propio tratado, en el que se refiere a valor de contenido regional. También va a ser muy importante ver qué es lo que pasa en función a este artículo tercero, que es el que marca el requisito de valor de contenido regional para vehículos y partes, vehículos de pasajeros y camiones ligeros y sus partes. Entonces, el párrafo 2 del artículo 3 nos indica el valor de contenido regional para partes de la tabla 1 y también va a una etapa de transición que finaliza en junio de este año. Las partes de la tabla 1 destinadas a emplearse en producción de vehículos de pasajeros o camiones ligeros. Entonces, cuando viene un argumento por parte de Estados Unidos que dice, no, es que tú no puedes emplear esta metodología por separado del vehículo, digo, más bien dicho, no lo puedes emplear cuando vas a utilizarlo en el vehículo, ¿no? Es uno de los argumentos que utilizó Estados Unidos en su defensa, pues en realidad no es tan sólida su defensa, porque no hay otro propósito de establecer o de aplicar esta normativa que regular lo que conocemos como equipo original. Es decir, son normas de origen para equipo original. Equipo original es aquel que se va a utilizar en la producción del vehículo. Entonces, tabla 1 será parte esencial en función, y tendré que cumplir con el requisito de contenido regional y demás, en función a que esté utilizando esa parte en la producción de un vehículo de pasajeros o de un camión ligero. Súper importante ver esto, porque yo podría estar fabricando una autoparte que puede estar sujeta a un contenido regional menor del 75%, o puede incluso tener la posibilidad, la regla de origen, de prever un salto arancelario. Y si, por ejemplo, estoy fabricando esa autoparte para el mercado de repuestos, pues no voy a aplicar las normas de la tabla 1 y la tabla 2, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no va a un equipo, no es equipo original de un vehículo de pasajeros o un camión ligero. Mismo caso si esa parte también la utilizo para camiones pesados. Si ese es el caso, entonces no puedo aplicar las disposiciones de tabla 1 porque esto es únicamente para vehículos de pasajeros y camiones ligeros. Entonces ahí es en donde interactúan las distintas categorías que marca el acuerdo. La obligatoriedad de la aplicación del BCR para partes de la tabla 1, que es algo que ya habíamos comentado, tienen que ser originarias para que el vehículo califique, pero además, para determinación de origen de las partes de la tabla 1, las partes esenciales, debes de aplicar valor de contenido regional, forzosamente. Ahí también será importante ver que el tratado no marca una obligatoriedad en el uso Dice que Gerardo Canseco está entrando en la reunión, pero creo que se salió y ya acá lo estamos admitiendo de nuevo. El TEMEC no marca una obligatoriedad en el uso del método de costo neto, no. Pero la regla de origen puede solamente estar abierta para costo neto. Entonces digo, bueno, aunque no me lo marques obligatorio, lo tengo que aplicar. Y esta parte del párrafo 6 también va a ser importante. No sé si se acuerdan que decíamos, el supercomponente esencial se va a aplicar para efectos del artículo
5.3 o 5, está por acá, déjenme ver por acá. 5.2. 5.2 que decíamos en realidad se refiere al artículo 5 del apéndice. Bueno, lo que nos va a marcar acá es súper importante y eso me parece, yo al menos no lo vi en la resolución del panel. Para determinación del valor de contenido regional, con los párrafos 1 a 5 de este artículo, y cuando enmarca el 5, te está diciendo que aquí también la determinación del valor de contenido regional para efectos de promedios. A ver, si el supercomponente esencial se va a aplicar para la determinación de origen bajo contenido regional cuando aplica promedios la armadora, conforme al artículo 5 del mismo apéndice, pues este artículo 3, en su párrafo 6, te está indicando que en ese caso será aplicable lo dispuesto en el artículo 4.5. ¿Y por qué entonces va a ser importante en el análisis que efectuamos? Les digo, esta parte yo no se la vi al panel, pero me parece que es bien importante para resolver si aplica el método de absorción para determinación de origen del supercomponente. Bueno, porque la norma del supercomponente, la definición del supercomponente que está contenida en el artículo primero de este apéndice al anexo 4b, te indica que el supercomponente es para valor de contenido regional cuando aplicas promedios conforme al artículo 5. El artículo 5, conforme a lo que estamos aquí señalando, se va a regular para efectos de valor de contenido regional en el artículo 4.5. ¿Y qué fue lo que vimos en el artículo 4.5 hace rato? Pues vimos que el artículo 4.5, en su párrafo tercero, se refiere al método de absorción. Por lo cual, desde mi punto de vista, resulta totalmente aplicable el método o este criterio que denominamos método de absorción a la determinación de origen del supercomponente. El panel, insisto, no le veo yo que haya llegado a este análisis, sin embargo, llega a la misma conclusión. Llega a la conclusión de que partes originarias son partes originarias, o sea, no inventes de que nada más al 75%. O sea, y tú mismo estás diciendo que el supercomponente esencial debe ser originario y no hay una categoría especial para origen del supercomponente esencial, y si le determinaste origen, aplican las reglas del roll-up que se plantearon durante la controversia. Bueno, esto es algo que decimos aquí es importante, destacamos que es importante, porque decimos el párrafo 7 de este mismo artículo nos indica que el vehículo es originario si las partes de la columna 1 de la tabla A2 son originarias. O sea, tantas tablas, la tabla 1, la tabla A, B, C, D, y etcétera. ¿Para qué son? Bueno, dichas partes son originarias solamente si cumplen con el requisito de valor de contenido regional establecido en el párrafo 2, excepto baterías avanzadas. Entonces te indica, te manda al párrafo 2 porque ahí es en donde se fija el valor de contenido regional para efecto de partes esenciales, ese 75% que comentamos. Pero si vemos la diapositiva anterior, en donde estamos marcando la propia aplicación del párrafo 6, nos está indicando que, esto sí lo analiza el panel, de los párrafos 1 al 5 del artículo tercero aplican las disposiciones del artículo 4.5, incluyendo el método de absorción al que hemos hecho referencia. Este que permite que el 100% de la parte que fabrica se considere original. Entonces decimos que si me estás mandando el párrafo 2, pues fundamentalmente ya estás dentro de la normativa del 4.5 y puedo aplicar roll-up sin problemas. Tabla 1 y tabla 2, que también luego es un tanto complejo poderlas explicar porque existen dos tablas para componentes esenciales, y es algo que también se plantea en la propia disputa. Bueno, desde mi punto de vista, existen varias razones por las cuales existe una tabla 1 y tabla 2, aunque fundamentalmente hablamos del mismo tipo de partes, hablamos de partes esenciales. La tabla 1 te va a identificar cuáles son las partes esenciales
Incluye también algunas partes para partes esenciales que se someten a la misma regulación de valor de contenido regional. Por ejemplo, tengo un caso de un cliente que fabrica partes para suspensión. Bueno, él no fabrica la suspensión, no es una parte que está listada en la tabla 2, pero como es parte de suspensión, sí está llamada como parte esencial en la tabla 1, por lo tanto, debe de cumplir con valor de contenido regional. Ahora, como es una parte para el sistema de suspensión, el sistema de suspensión completo sí está marcado en la tabla 2. La tabla 2 tiene varios propósitos. El primero de ellos es permitirte que en lugar de que tu determinación de valor de contenido regional considere el 100% de materiales no originarios en tu cálculo, recordando que como hablamos de un método de reducción de valor de contenido regional, en tanto más valor tengas de materiales no originarios, menos porcentaje de contenido regional vas a alcanzar. Bueno, entonces será para mí mejor tener menos valor de materiales no originarios para poder tener más contenido regional. Esa es la regla. Bueno, la tabla A2 te permite que tu cálculo de valor de materiales no originarios solamente se concentre en los componentes que están previstos en la columna 2, que describe a componentes de esta tabla A2. Por lo tanto, por ejemplo, si en la fabricación de un motor yo estoy utilizando un monobloc, es un componente de la tabla 2, y este no es originario, lo voy a tener que sumar al valor de materiales no originarios. Oye, por ahí traigo una parte plástica que no está marcada dentro de los componentes de la tabla 2. Ah, bueno, ¿y de dónde es? De China. No importa, ese no lo sumas en el valor de materiales no originarios porque ese es el efecto de la normativa, establecer, identificar los ciertos componentes que la misma norma te está pidiendo que sean originarios. Todo lo demás que no sea originario no te va a incidir en el cálculo de valor de materiales no originarios. Bueno, esa es una de las condiciones o de las utilidades, de la utilidad que podemos marcar para esta tabla 2. La segunda, evidentemente, es la posibilidad de conferir origen bajo la figura del supercomponente esencial, que ya lo comentamos. Entonces, toma en cuenta todas las partes, excepto baterías avanzadas o de iones, todas las partes de la tabla 2 y considéralas como si fueran una sola parte. Y determina valor de contenido regional para toda la parte, el porcentaje que debe alcanzar es del 75%. Entonces, bueno, en la parte del mismo apéndice, en el artículo 3 que estamos comentando, nos indica precisamente que en el párrafo 8, para efectos del cálculo de valor de contenido regional, para una parte de la columna 1 de la tabla 2 de este apéndice, vamos a tener componentes de la tabla 2. Hay quien dice que si son, he escuchado este comentario de algunos colegas que dicen, es que es como un rastreo, como lo que teníamos antes en Telecan. En realidad no es un rastreo, es básicamente, si tú tienes un material no originario que está dentro de esta lista, a ese me lo sumas como no originario. Si tienes un material no originario que no está en la lista de componentes, a ese no tienes por qué hacerle nada, no lo sumas. ¿Y por qué digo que no es como un rastreo bajo Telecan? Porque Telecan te pedía que rastrearas al primer nivel de importación. Acá no, acá te dice que básicamente si tienes un componente, ese lo sumas. Oye, pues ese componente a lo mejor luego lo utilicé o tiene materiales originarios o no, tiene un proceso insuficiente de transformación en México, no importa, ese lo sumas. No hay más allá, digamos, no va al Tier 2 o al Tier 3, al proveedor que está detrás de mi proveedor de ese material. No, va al nivel de qué es lo que está recibiendo y qué está utilizando la armadora. Pero bueno, podría también decirse, pues sí, te identifican los componentes que deben de ser originarios y si no lo son, a esos los sumas como materiales no originarios en el cálculo del BCR. Finalmente, el párrafo 9, que se refiere a supercomponente esencial, que es adicional al párrafo 8, que es el que establece el listado de componentes y partes, y me indica que el supercomponente esencial debe cumplir con el valor de contenido regional que establece el párrafo 2, el porcentaje del 75%.
Ahora, al remitirme al párrafo 2, pues nuevamente hago efectivo lo que establece el párrafo 6, que indica que el valor de contenido regional se determina bajo el artículo 4.5 del tratado. Y ahí está el método de absorción. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque ese fue uno de los argumentos de Estados Unidos, que decía, no, no, aquí no. ¿Dónde dice, a ver, dónde dice que el tratado de que debo aplicar o que puede aplicar aquí la armadora el método de brought up? No dice nada. No, claro que dice, pero también llega el momento en que el panel dice, oye, tú quieres que te estén repitiendo en cada párrafo que sí aplica, que sí aplica. En realidad hay manera de poder ligar que todo esto está pues sustentado en la normativa del 4.5, que es el que le da vida a la figura de valor de contenido regional. Y bueno, finalmente, antes de entrar ya al chisme de la disputa, referirme rápidamente al tema de transiciones que comentamos, que es esto que muchas armadoras solicitaron. Fíjense que una de las cosas que se indica en el reporte es de que ni siquiera Estados Unidos sabe cuántos vehículos bajo transiciones se han exportado. Y ese es un tema bien interesante, porque puede ser que yo haya obtenido la resolución que autoriza el uso de transiciones, e igual no lo cumplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque igual no estoy llegando a valor de contenido laboral. Transiciones no quiere decir que no deba de cumplir con valor de contenido laboral. Lo que quiere decir es de que parte de mis exportaciones, no el 100%, parte de mis exportaciones pueden estar cubiertas bajo este régimen, y para esa parte de mis exportaciones, en lugar de cumplir con el 40%, voy a cumplir con un 35%. Es BSL no se reduce en más de 5 puntos en materiales y manufactura, que son uno de los 3 elementos de la fórmula. Transiciones es un régimen de transición, nada más, periódico, no es permanente, es por 5 años, en donde se establecen requisitos especiales para efectos de la autorización, que se permita a las armadoras cumplir con un valor de contenido regional, en lugar del 75%, llegar al 62.5%. Que las partes de la tabla 1, en concordancia con esto, cumplan con un contenido regional del 62.5% y no del 75%, si es bajo costo neto, o 72.5% si es bajo valor de transacción, si es que la regla de origen específica permite valor de transacción. El requisito de acero y aluminio aplica, es decir, me tienes que acreditar que el 70% del acero y aluminio comprado en la región es originario. Y bueno, pues esto del valor de contenido laboral que indicamos. Entonces, no hay algo más, no hay algo que diga, y por cierto, las demás que establezca la autoridad como condiciones, no hay algo así. Y eso también va a ser importante. ¿Por qué? Porque fue otro de los puntos que se plantearon en la controversia, de que Estados Unidos estaba dejando así como vago, ¿no? De que ellos podían imponer más condiciones, como esto de que no puedes aplicar roll-up, porque pues lo puede hacer, no hay nada que se lo impida. El panel en ese sentido dice, no, tanto el texto del tratado como las reglamentaciones uniformes son claras en establecer que existen ciertas condiciones que son con las que tienes que cumplir y no puedes establecer condiciones adicionales. Eso no es en consistencia, o no estás infringiendo lo dispuesto en el artículo 8, y así lo establece el panel. Entonces, nada más recordar cuáles son las partes esenciales, eso es súper rápido, ya hemos comentado algunas: motores, baterías de iones, chasis, carrocerías, partes estampadas, lo que son major stamping parts, que son partes principales del sistema de carrocería o de las partes de carrocería del vehículo, cajas de cambio, ejes con diferencial, sistemas de suspensión, volantes, columnas completas, cajas de dirección y bastidores de chasis. En tanto que las partes de la columna 1 de la tabla 2, pues son básicamente reproduciendo parte de las partes esenciales que vimos en la tabla 1: motor, transmisión, carrocería, chasis, eje, sistemas de suspensión, sistemas de dirección, batería avanzada. Lo que es la figura del supercomponente esencial que hemos comentado es entonces determinar origen bajo valor de contenido regional al 75%, para las partes que están en esta columna 1 de la tabla 2, excepto batería avanzada,
considerándolas como un todo. ¿Qué fue lo que pasó en el caso real? Bueno, lo que sabemos que pasó en el caso real es de que una armadora importa motores incompletos de Europa, bajo la figura del supercomponente, utiliza el motor incompleto, le hace digamos, un acabado, una conclusión del proceso de producción en México, y calcula valor de contenido regional considerando el motor como parte de un todo. Entonces, como parte de un todo, aun cuando lo consideramos alemán, pues si ya estamos hablando de que es la totalidad del supercomponente esencial, califica como originario el supercomponente esencial. Digo, habrá que ver si califica, pero esa es la lógica que se empleó para decir, oye, lo puedo hacer. Y la verdad es de que lo puede hacer, porque no hay nadie que se lo impida en términos de la normativa de este apéndice al anexo 4B. Y este es en donde Estados Unidos dijo, como que me viste la cara, porque eso yo no lo quería. Yo quería que los motores fueran made in the USA, ¿no? Entonces, de ahí vino prácticamente la controversia. Digo, esa es la chisma que sabemos, que fue lo que pasó. Y obviamente, pues esa empresa es la más interesada en que este asunto se resuelva. Entonces, la tabla 1 y la tabla 2 son iguales. Ya dijimos que aunque se refieren a partes esenciales, tienen distintos propósitos. Lo que es la lista de componentes que se requiere sumar si no son originarios en el cálculo del BCR de las partes de la columna A1 de la tabla 2, y la otra es establecer esta figura del supercomponente esencial. ¿Cuál es el propósito de cada una de ellas? Ya también hemos comentado brevemente acerca de esto. Una es identificar qué partes son esenciales. La segunda es establecer estas dos condiciones de la lista de componentes para cálculo de BCR, dándote como un favor, ¿no? O sea, no te voy a incluir el 100% de materiales no originarios en el cálculo, solamente aquellos materiales que sean de los componentes de la tabla 2 y la figura del supercomponente. La tabla 2 se encuentra desligada de las reglas normales de BCR. Ya dijimos que no, digo, el supercomponente esencial está ligado con promedios. La parte de la tabla 2 está también regulada por el párrafo 2 del mismo apéndice, que a su vez, por referencia, nos va a llevar a que apliquemos las disposiciones del artículo 4.5. Y va a ser importante entonces ver que si una parte esencial o el supercomponente esencial califica como originario, pues es originario. ¿Qué carácter le quieres dar? No es parcialmente originario, no es medio originario, no es casi no originario. No, es originario, punto. El BCR del supercomponente esencial se calcula por separado y no para ser empleado en el cálculo de BCR del vehículo, pues tampoco, porque te dice, pues el supercomponente es para que lo utilices en el vehículo, y su calificación de origen se determina de esa forma. En ningún lado el tratado, ni el apéndice, ni su parte general, indica que la condición que se establece para el supercomponente esencial o para las partes esenciales es una condición para efectos de calificación de origen del vehículo. Nadie te lo indica. ¿Esto qué quiere decir? Ah, no, es que el cálculo lo tienes que hacer pues para que tengas derecho a calificar el vehículo como originario. Esta teoría de la bifurcación. Otra cosa va a ser que calcules el BCR del vehículo, completamente distinta. Ahí me tienes que ir nuevamente a calcular todo. No, no hay algo así. Lo que te dice el apéndice es de que si quieres calificar como originario la parte esencial, tienes que cumplir con las reglas que te marca el propio apéndice en su párrafo 3. Entonces, ¿a quién le afecta en la disputa, y hablando de la disputa, a quién le afecta la interpretación de Estados Unidos? Bueno, mucho se ha dicho, ¿no?, que es un gran triunfo para la industria automotriz, que lo es, sin duda lo es, y no tanto, insisto, por el hecho de lo que va a repercutir el caso desde mi punto de vista, sino va a ser una aplicación general. De hecho, hay empresas en México que han decidido ni siquiera meterse al rollo del TEMEC. ¿Por qué? Pues por los estándares que se establecen, por el nivel de cumplimiento que se te exige, de que si quieres hacer una cosa seria tendrás que cambiar muchas cosas, que a lo mejor no todas las armadoras lo están haciendo, pero al menos algunas se han sido muy, muy éticas en decir, no le voy a entrar, ya analicé y no puedo cumplir. Simplemente valor de contenido laboral al 40%. ¿Cómo? Si yo estoy integrado con Europa, por ejemplo, o con Asia. Pero bueno, ya cada quien lo decidirá. Esta decisión
esta interpretación le va a afectar, si hablamos de quién puede recibir el beneficio, a aquellas empresas que están aplicando la figura del supercomponente esencial. Se ha presentado un perjuicio para los productores o exportadores mexicanos en función a decir, no, es que México, pues si tú no echas atrás la medida incompatible con las disposiciones del Tratado de Estados Unidos, te voy a imponer medidas de represalia. ¿Pero cuáles? Si lo único que tenemos es una interpretación de Estados Unidos que no está aterrizado en la práctica. ¿Cuál es la consecuencia que tendrá para los Estados Unidos la resolución del panel? Me parece que para Estados Unidos sí hay una lección muy fuerte, es decir, ellos promovieron las reglas, son reglas de ellos, no, nadie se las dijo, nadie se las sopló, no, ellos fueron los que llegaron a este tipo de definiciones en la negociación. Y el hecho de que el panel le diga que no, sobre todo para efectos de sindicatos, para efectos de ciertos congresistas, puede implicar un revés, pero es un revés que está basado en el texto del tratado. Es decir, Estados Unidos está viendo que no por el hecho de que tengan una cierta intención desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, a través de las resoluciones de paneles, van a tener también una resolución favorable. Finalmente, el asunto, como discutíamos en aquella sesión de diciembre de 2021, no se resolvió afortunadamente desde el ámbito político, se resolvió desde el punto de vista de interpretación del acuerdo. Entonces, bueno, lo que indica el panel es que los quejosos argumentan que el acuerdo permite a los productores determinar el BCR a los vehículos terminados, confiados en los diversos métodos de cálculos, etcétera, en tanto que Estados Unidos sostiene que el acuerdo limita las opciones del productor y no otorga las opciones cientificadas por los quejosos en ese contexto, particularmente el tema de roll-up. La controversia, nosotros tuvimos que, fue en diciembre de 2021 cuando tuvimos nuestra reunión, están todavía las etapas de consulta, pero ya sabíamos de qué se trataba la controversia, al menos desde la perspectiva de México. Entonces, todo el asunto se resuelve de agosto del 2021 al 14 de diciembre del 2022, cuando se emite el reporte final, aunque aclaramos que el reporte final es publicado hasta el 4 de enero. En la disputa resulta esencial la interpretación del concepto denominado roll-up que hemos comentado, de las distintas disposiciones que aplican al origen de mercancías automotrices. Únicamente se analiza el requerimiento de cumplimiento de BCR. Eso no lo digo yo, lo dice el panel. Dice, no vas a meter aquí en temas de valor de contenido laboral y cómo calculo origen para efectos de, no sé, la parte de partes principales o la parte del tratamiento de componentes de la tabla 2, no, nada más es ver el tema de roll-up, que fue lo que se le planteó, y el tema de transiciones. Entonces, ¿cómo se llega a enterar las armadoras mexicanas de que hay un riesgo en la interpretación que tiene Estados Unidos? Es precisamente con el modelo de resolución de aprobación del régimen de transición que manejó el CBP, en donde estamos haciendo un señalamiento, estamos aquí enfatizando la parte que nos interesa ver. Bueno, dice que debe ser de conformidad con las direcciones del USTR y del CBP. Dice además, en donde el cálculo, me voy a ir aquí es en donde estoy, en donde el cálculo para el valor de contenido regional del vehículo y para las partes esenciales se ha efectuado de forma separada e independiente uno del otro. Entonces, ok, entonces, ¿qué? Quiere decir que voy a tener que calcular nuevamente, considerando como que no tengo partes esenciales, el BCR del vehículo terminado. Bueno, eso es lo que pretendía precisamente el USTR y el CBP. Obviamente negando la aplicación del de minimis. Ahí está el origen del chisme, ¿no? De cómo México se enteró de que Estados Unidos pretendía hacer esto. Entonces dice, bueno, siempre y cuando el valor de contenido regional de tu vehículo, el cálculo, sea para todos los vehículos, no solamente cubiertos por el sistema de transición,
y que no cuente de alguna u otra manera los componentes no originarios y partes como originarias para el propósito del valor de contenido regional, simplemente porque la misma parte o componente fue efectuada para el cálculo del cumplimiento de las reglas de partes esenciales. Ah, entonces te está diciendo, sí, entonces si ya cumplió con un origen mi parte esencial, pues igual me friego, ¿verdad? Porque tengo que volver a calcular según tú, ¿no? ¿Y de dónde dice eso, chato? Pues no hay nada que lo diga, nada más porque lo dice su resolución. Entonces, una de las partes que se argumenta dentro de la controversia, incluso es muy interesante porque México no plantea en la solicitud de consultas la cuestión del régimen de transiciones que Estados Unidos ha establecido, sobre todo estas condiciones, no lo plantea. Entonces Estados Unidos dice, quien lo plantea es Canadá, entonces Estados Unidos dice, no, eso no lo puede resolver el panel. ¿Por qué? Pues porque México no lo planteó en la controversia. Pero como sí se planteó en los términos de referencia que se le comunicaron al panel arbitral, entonces dice el panel arbitral, pues la solicitud de consultas de México, y eso lo vamos a ver en un momento más, aquí está, Estados Unidos, la primera, de una vez, para no adelantarme, lo comento, me paso esta diapositiva, la consulta de México no identificó una violación posible al artículo 8 del apéndice, es lo que dice. Entonces, como no lo identificó en la solicitud de consultas, tu panel no puede resolver sobre eso. Y el panel indica, pues yo me guío en lo que a mí me dijeron que hiciera, pues yo nada más estoy aquí por lo que me mandaron, ¿no? Entonces, en donde en los términos de referencia sí se establece que hay que analizar una posible violación al artículo 8 del apéndice y además indica, bueno, pues que, pues, oye, no sé, pues, ¿qué le pides a México ahorita, hombre? Mira, pues si finalmente te dijo que la solicitud de consulta es para ciertos requerimientos sobre productores de vehículos, pues el artículo 8 también se refiere a ciertos requerimientos para productores de vehículos o no. Entonces ya le dice, no, ese argumento Estados Unidos va para atrás, no te lo compro. México y Canadá argumentaron que el régimen de transición solo permite aplicar condiciones especificadas en el TEMEC y en las reglamentaciones uniformes, en tanto que los Estados Unidos argumentaron que nada en el texto de la reglamentación, o sea, del TEMEC y de las reglamentaciones uniformes, impide establecer condiciones adicionales para otorgar la autorización. Ese famosísimo y conocido por todos nosotros que estamos en México, las demás que determine la autoridad, ¿no? Como facultades adicionales o genéricas. No, pues es lo que argumentó Estados Unidos y lo que dice el panel es, no, espérame, pues si no, ¿cuándo vamos a terminar? El panel sostuvo que las resoluciones de aprobación sí establecían condiciones adicionales a las previstas en la reglamentación. Obviamente esto de que tienes que calcular por separado y que no me cuentes lo no originario o no me cuentes como originario lo que utilizaste como no originario en core parts o en partes esenciales. Eso es un requisito adicional, no te hagas pato. Y en donde además dice que pues el artículo 8 es claro en decirte qué condiciones se pueden establecer, no puedes establecer otras condiciones. Conclusión, el panel determina que Estados Unidos sí ha infringido el artículo 8 del apéndice. Entonces, primera batalla. Segunda batalla, la aplicación del artículo 4.5. Canadá y México alegaron la aplicación general de dicho artículo al cálculo del valor de contenido regional bajo el artículo 3 del apéndice. Ya esto del roll-up, todo esto que vimos. Los Estados Unidos argumentaron que el artículo 3, párrafos 7 a 9, no están relacionados con lo previsto con el artículo 4.5. Dice, no, es que ahí el 7 no te dice que aplicas el 4.5 ni el 9. No, no te están mandando al 4.5. Ah, no, me mandan al párrafo 2 y del párrafo 2 se recoge en el párrafo 6 y el párrafo 6 dice que sí aplica, en principio. En segundo, ¿cuál sería el propósito? Si dices que está desligado con el 4.5 y me marcas un requisito de contenido regional, ¿cuál es la fórmula de contenido regional entonces que debo de aplicar si me dices que el 4.5 no resulta aplicable? Así de sencillo. Entonces, lo que indica Estados Unidos es una parte esencial no debe ser tratada como 100% originaria bajo el método de absorción. Ok, bueno, dice el argumento de Canadá fue general, que fue el que convenció al panel, más que el que hizo México. No existe una referencia en el artículo 4.5 a una excepción para su aplicación a mercancías automotrices. Luego, entonces, pues no me vengas a decir
que aquí vas a excluirlo porque nada más a ti se te antojó. Dice, adicionalmente el párrafo 8 del artículo 3 del apéndice indica para el cálculo del valor de contenido regional del artículo 4.5, en tanto que el párrafo 9, supercomponente esencial, nos remite al párrafo 8. Entonces sí puedes hacer la liga, no es necesario que te citen aquí también aplica el 4.5 en cada uno de los párrafos. Tú puedes ligarlo perfectamente y además por la propia lógica, si te están mandando que cumplas con contenido regional y ese está regulado por el 4.5, ¿cómo puedes decir que no resulta aplicable? Bueno, entonces es una defensa de tratar de ver de qué manera rescataban el asunto. Luego, otro de los argumentos de Estados Unidos, que es esta parte de la bifurcación que hemos comentado, dice Estados Unidos que el artículo 3 del apéndice establece dos condiciones. Existe una obligación en materia de origen para las partes esenciales de cumplir con el BCR requerido. Sin embargo, esto es independiente del BCR que debe cumplir el vehículo. Ok, entonces debo calcular para las partes esenciales, pero eso vale gorro, o sea, no importa porque igual tengo que calcular el BCR del vehículo considerando todo nuevamente de lo que he empleado en producción. Entonces dice Estados Unidos, existe una bifurcación en tanto que el requisito de BCR del vehículo se regula por los párrafos 1 a 6 y el requisito de origen de las partes originarias en los párrafos 7 a 10. El panel obviamente manda muy lejos el argumento de Estados Unidos y dice que, bueno, el panel analiza el párrafo 6 del artículo, que es este que nos dice, del 1 al 5 aplica el 4.3. El 4.5, párrafo 3, perdón, que es el del roll-up. Por ello, concluye que el 4.5 aplica a mercancías listadas en la tabla 1. Recuerden que precisamente en los párrafos 1 al 5, específicamente en el párrafo 3, si mal no recuerdo, está la parte de las partes esenciales de la tabla 1. Dice, adicionalmente el panel considera que no es necesario que cada párrafo del artículo 3 del apéndice repita la aplicación del 4.5. Digo, no, pues no, pues ¿cómo, ¿a dónde vamos a parar? Oye, parece SAT argumentando esto. Para que resulte aplicable, ni los párrafos 7 al 9 establecen una exclusión de su aplicación. Si las partes cumplen con el BCR requerido, bueno, aquí hablamos de partes con minúsculas, es decir, las autopartes, no Estados Unidos, México y Canadá, pueden beneficiarse esas partes, es decir, mercancías, del método de absorción. Para aplicar la normativa, se requiere acreditar que las partes esenciales se han empleado en la manufactura del vehículo, que es perfectamente lógico y lo comentamos acá. La regla de origen para tabla A1 y tabla 2 te indica, o las condiciones de origen te indica que son tan rigurosas esas reglas cuando vas a aplicar las partes o vas a destinar las partes como lo que denominamos equipo original. Equipo original que, por cierto, era un concepto, es un concepto de la industria, pero era un concepto que estaba incluso reconocido en el Telecan y que ahora se abandonó, ¿no? Dice, cuando se destinen a la producción de un vehículo, pues es una parte de un equipo original, pues es un equipo original. Llámale así, ¿no? Digo, le pones ahí, lo bautizas de otra forma. El panel también analiza la definición de mercancía originaria prevista en las definiciones generales del 4.1 y te dice, bueno, es una mercancía que califica como originaria bajo el capítulo 4 del TEMEC. Oye, el apéndice al anexo 4B es parte del capítulo 4, pues creo que sí, no está en el capítulo 5 ni el 6. Entonces, si hay una determinación de origen para partes esenciales, es originaria al 100%. No hay algo que te diga, no, parcialmente es originario, o este es un requisito, es una condición para que tu vehículo pueda calificar. Bueno, entonces, bateo, puro bar, diríamos los futboleros. ¿Y qué pasó? Pues como buenos aficionados, bueno, no sé si sean buenos, pero parece que para allá van, al menos a ver si no terminan con el grito homofóbico ahí en los estadios de Estados Unidos. Las reacciones en Estados Unidos. Silbarle al árbitro, ¿no? El árbitro es el culpable, ¿no? Estados Unidos debe ignorar la resolución. La decisión que se ha tomado es una decisión tomada por burócratas, ¿no? Árbitro vendido, casi, prácticamente. Desde mi punto de vista, es una resolución que técnicamente es muy buena en un tema bastante complicado, y el mismo panel lo reconoce, el tema de origen es complicado.
en donde a lo mejor no llega al 100% de análisis, lo hemos comentado por ahí alguno que otro detallito, pero en realidad llegas a la misma conclusión que tendrías que arribar aún aplicando esos detalles a los que hemos hecho referencia. Indican las malas lenguas, los sindicatos y por ahí alguno que otro trompista, no, que la decisión puede ubicar en 33% el contenido real de los vehículos. Ah, ching, pues ¿cómo le haces para llegar al 33%? O sea, no te está diciendo que vas de cumplir con el 33% de contenido regional del vehículo. Es una Eso te resolución iba que a afecta. preguntar, querido Carlos. Perdón, Sí. perdón, ya te interrumpí. Eso No, dime, justamente, o dime. sea, sí suena, puede ser arbitrario, pero ¿cuál sería, digamos, el criterio lógico que ellos pretenderían argumentar para hablar de este porcentaje, que es casi la tercera parte de contenido regional, ¿no? En realidad De contenido real ninguno. de vehículos. A quienes le hemos escuchado esto es a la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Industria Automotriz, alguno que otro por ahí, político que también ha dicho, no, vamos a llegar al 33%. Ese cálculo me parece que es incorrecto porque no afecta a la totalidad del vehículo. Segundo, oye, mira, te puedo decir que tengo una empresa con la que trabajamos que a lo mejor tendrá, ¿qué? Como 40-45% de contenido de la región, ya ha determinado no calificar los vehículos como originarios. ¿Por qué? Porque esta resolución únicamente afecta a aquellas empresas automotrices que utilizan la figura del componente esencial o el supercomponente esencial. No, y no es una permisión para que dejes de cumplir con la norma. Finalmente tienes que cumplir con con el 75% de contenido regional y lo tienes que sustentar. Yo siempre he pensado que aquí hay un tema que es el que no se ha explorado de forma adecuada, y ahorita lo vamos a comentar, en donde sí se han dejado pasar oportunidades de hacer más fuerte y asegurar el cumplimiento de la norma, que es algo que me parece que a todos nos conviene. Desde el punto de vista de abogados y consultores, es algo que nos conviene, que las empresas hagan bien su trabajo y no se estén aventando ahí tiros de que sí es originario cuando no lo es. Pero decir que la decisión puede ubicar el 33% del contenido real de los vehículos, pues en realidad no. ¿Por qué? Pues porque el panel no se pronunció de entrada por el 70% de acero y aluminio. Todavía estamos en esa etapa de exploración de nuevos materiales que puedan sustituir al acero y aluminio, pero actualmente los vehículos se fabrican con acero y aluminio. La resolución no afecta valor de contenido laboral, no lo afecta. Entonces digo, igual sigues hablando de que el 40% del vehículo tiene que estar fabricado en una planta certificada de alto salario. El contenido regional para el resto de partes tampoco se afecta. Entonces digo, no hay, desde mi punto de vista, una lógica en el planteamiento de que el contenido regional pudiera reducirse a estos niveles. No. Sí, obviamente pudieras decir que en lugar de que llegue al 75%, que ese es el cálculo que podríamos hacer, imagínate que tienes el caso del motor y toma en cuenta que un motor debe andar valiendo, ¿qué? Como unos $6,000 más o menos, $6,000. Dice $6,000 que considero como originario. Bueno, ya no lo vas a poder considerar como originario bajo la óptica de Estados Unidos al 100%, únicamente al 75%. ¿Cuánto es 75% de $6,000? Pues debe ser, ¿qué? Como 5,300, vamos a suponer. $5,300 es lo que puedo considerar como originario. Entonces tendrás esa diferencia que obviamente te va a pegar en el contenido regional. Pero no estás hablando que es el 100% o en este caso el 70 y tantos por ciento del valor del vehículo o del costo neto del vehículo. Es un porcentaje que me parece que no tiene, como los argumentos que presentó Estados Unidos, por cierto, no tiene mucho sustento. El USTR, de hecho, ha dicho, el resultado es desalentador, puede resultar en menos contenido de América del Norte. Bueno, solamente falta que digan que ahora quieren el 100% de acero y aluminio en la región. Menos inversión en la región, insisto, con reglas que ellos mismos han creado, y menos empleos. Será únicamente pues aquellas empresas que pretendían establecer plantas de ensamble de motores en la región y que pues ahora ya no van a poder cumplir. Pero déjenme decirles que si, por ejemplo, la armadora que comento está importando motores que vienen fuera de la región
Y obviamente está terminando el proceso de ensamble en México. Es un análisis que no se ha hecho. No sé si la armadora lo haya hecho en función a la finalización de su periodo de transición, pero es algo que le va a pegar. ¿Por qué? Porque finalmente también parte de ese 40% de valor de contenido laboral que comentamos tiene un 5% le llamamos crédito, que ese valor de contenido laboral del crédito es cuando tú acreditas que tienes una planta de ensamble de motores ubicada en que es una planta, más bien dicho, calificada de alto salario. Entonces digo, el motor producido en Alemania no puede ser utilizado en el cálculo de este 5%, puedes perder ese 5% de puntitos por ahí que te da para efectos de valor de contenido laboral. Entiendo que por el tipo de planteamiento que hizo la armadora debe ser algo que la armadora, que además es una de las más fuertes en temas de organización y de definición de procedimientos en temas de origen de las mercancías, debe haber hecho el análisis ya de cómo le va a impactar para efectos de contenido laboral. Pero hay pros y contras. Yo no veo que esta resolución vaya a afectar de manera general a la industria. Sí lo veo como favorable porque es un freno a la posibilidad de que Estados Unidos particularmente pueda establecer condiciones que no están plenamente definidas y acordadas en el acuerdo. Eso me parece a mí muy importante, que es la definición de una regla de derecho, en donde además las reglas de derecho ellos mismos las promovieron, por cierto, ¿no? Hay quien también comenta de que pues igual Estados Unidos debería de ignorar la resolución, como lo comentamos acá en el primer bullet, y que esto pues provocaría que tal vez México y Canadá pudieran tomar medidas de represalia. En realidad, medidas de represalia ¿de qué? Si no ha habido ninguna auditoría que diga te voy a aplicar este criterio, pero vamos a decir, llegas a ver de qué manera aplicas medidas de represalia, igual estas voces argumentan que ni México ni Estados Unidos se atreverían a hacer algo así por la importancia que tiene el sector automotriz de y la inversión de Estados Unidos en el sector automotriz en nuestros respectivos países. Entonces, bueno, este es un tema que todavía sigue en discusión. Recuerden ustedes que son reglas que los Estados Unidos promovieron, eso ya lo hemos comentado, bajo el artículo 31.18 del tratado, pues corren los 45 días naturales a partir de la notificación del reporte, asumiendo que este ocurrió en enero 4, para dejar sin efectos la medida incompatible. Eso es lo que está analizando el USTR, qué es lo que va a hacer. Consideramos que hay un impacto de la resolución en la industria automotriz, ¿cierto? Versus la importancia de la interpretación del panel. Es decir, veo que hay un efecto que puede ser limitado a ciertas armadoras que son las que aplican esta definición del supercomponente esencial, particularmente esto, versus lo que es la importancia que tiene el pronunciamiento y la interpretación de la regla del tratado. Eso me parece a mí todavía más importante. Y este es el punto que comentaba, no hay procesos de verificación. Es decir, bueno, pues yo puedo tener una resolución de una armadora, no voy a decir nombres, conozco algunas. Dice, sí cumplo con valor de contenido laboral. Pues que ya le pagas $40 a tus obreros o qué. No, yo lo cumplo, no, hombre, no hay ningún problema. Yo, pues, hombre, 50%. Ajá. ¿Y dónde están tus récords? ¿Dónde están tus evidencias de que realmente estás llegando a ese porcentaje de valor de contenido laboral? Pues pueden estar ahí en la armadora muy, muy, muy fáciles, guardadas y todo lo demás resguardadas, en tanto no haya un procedimiento de verificación. Y creo que es ahí en donde le ha fallado a Estados Unidos. Más que estar pensando en qué interpretamos es, oye, ponte a ver si realmente se está cumpliendo con la normativa que hoy existe. Ellos mismos dijeron, no sabemos cuántos vehículos hemos importado a Estados Unidos, se han importado bajo este esquema a Estados Unidos. Digo, papacito, pues si no sabes si el que te está diciendo que califica como originario y te está emitiendo una certificación está cumpliendo con sus obligaciones en materia de conservación de registros, pues mucho menos te vas a poder evitar de que te metan goles, ¿no? Este gol, si le quieren llamar así, que metió la armadora con la interpretación del supercomponente esencial, pues es un gol bien puesto, ¿no? ¿Por qué? Pues no es en offside, aunque lo verifiques en el VAR. ¿Por qué? Pues porque finalmente estás hablando de que jugaron con la propia interpretación, con las mismas reglas de Estados Unidos. Pero habrá compañías que no lo hagan. Y no nada más a nivel de armadoras, a nivel de autopartes.
Entonces, en tanto no haya un incremento en los procesos de verificación de origen por parte de los 3 países en temas automotrices, algo que generalmente no ocurre y no ha ocurrido, salvo para la armadora que encontró esta interpretación, por cierto. No te vas a dar cuenta qué tan bien o qué tan mal están haciendo las cosas las armadoras en Estados Unidos, en México y en Canadá. Pues ese es mi punto de vista y así siempre lo he sostenido. Más allá de lo que es la interpretación de la regla, lo que debería estar haciendo Estados Unidos es armar un proceso de verificación para realmente asegurarse que quienes están declarando que los vehículos son originarios tienen la evidencia suficiente para acreditarlo. Y con esto concluimos. Ahora sí me pasé, creo que fue como hora y media, pero no haberlos dormido mucho. No, Poquito tal vez. No sé si haya dudas. Creo que ya Gerardo ya hasta se fue. Sí, tuvo No, que, no, que sí, tomar una ya se fue. llamada ahorita, pero por ahí está conectado. Ok. Sí, no sé si alguien tenga, bueno, primero muchísimas gracias, Carlos, ha sido muy, muy interesante escucharte, muy ilustrativo. Bueno, pues la verdad es que agradecemos muchísimo. Ya lo veías venir en la sesión de diciembre y lo comentabas en algunos artículos que has publicado. La decisión me parece que es bastante positivo que se haya resuelto de esa manera, aunque como bien decías, tal vez el impacto real, pues no sea el que creen tanto en Estados Unidos o tal vez ni siquiera se pueda dimensionar. Entonces agradezco muchísimo tus comentarios. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer. Creo que Javier por ahí. Primero, Carlos, como siempre, felicidades. O sea, a nivel técnico, de profundidad, de didáctica de la exposición. Gracias. Uy, ahí tienes todos mis libros. Ya notas, porque vale la pena. Junto con los de Andrés Rode, es lo mejor que se ha escrito aquí en México de Comercio Exterior en mucho tiempo. Felicidades. Son 3 preguntas. Una, ¿dónde se puede consultar la resolución del panel? ¿En el capítulo de USTN ya está? ¿Hay algún enlace? ¿Dónde se puede leer? Para estudiarla, no tanto por el tema que dominas, sino su mecánica, su forma de razonamiento, como documento jurídico. Esa sería la primera pregunta. Te la contesto. Está en la página del USTR. En la página del US, tengo la página, sí, tengo la página del USDA, pero la del USMCA. O sea, ahí la buscas. No, búscala como Dispute Settlement Resolutions. De hecho, este es el tercero. Los otros 2 han sido interesantes también, pero no han afectado a México, que fue el tema va a venir el del de maíz, lácteos, que va a estar muy interesante. Yo creo que va a venir. y el de políticas del sector energético, que ahí Fíjate está que ese todavía, es más ¿no? Pero político, bueno. que los comento a todos. Estamos ya hablando de temas de criterio. Hay un artículo muy bueno de político, el que fue secretario de Relaciones Exteriores con Fox, intelectual autor de una muy buena Castañeda. de Castañeda, en Nexos, que habla de si los Estados Unidos lo presentarán por la accesibilidad y porque ya nada más le queda 1 año, 6 meses a este gobierno. Se lo recomiendo. Es un artículo interesante político, no jurídico. Vale la pena. Segunda pregunta, en Estados Unidos, en la negociación, o sea, ese argumento, déjame plantearlo. Estamos totalmente de acuerdo con tus argumentos. Está el principio de donde la ley no distingue, no tienes por qué distinguir, o la ley cuando lo dice, y no. Que nunca discutió en decir, oye, pero esto es conforme a las reglas de interpretación del Tratado de Berna, es más o menos, o puede ser una cosa, o sea, se me hace tan contundente que dices, ¿alguien metió la pata o qué pasó? O se los encargaron ingenieros, o ¿qué pasó? No, ¿a qué te refieres? ¿En esta parte de que se les coló ese Se les punto? coló, sí, exactamente. Ajá. Mira, lo que se vio en la negociación fue que evidentemente había la intención de establecer requisitos muy altos, se establecieron, que había que tener inversión que no se tiene en la región y que por las condiciones que se estaban poniendo para la industria automotriz era necesario al menos darle cierto procedimiento que facilitara en un poco el cumplimiento de la normativa. Por eso se creó
lista de componentes de la tabla 2 para decir, bueno, por aquí puedes tener un beneficio, que así se vio de la negociación. Digo, si te estoy imponiendo un requisito del 40%, si te estoy llevando a 75% de contenido regional, si te estoy poniendo este requisito de acero y aluminio, mínimo, déjame darte la oportunidad que para ciertas condiciones, ciertas partes, puedas tener este beneficio. No fue algo que no se haya previsto, de hecho, fue también parte de lo que impulsó la industria automotriz a nivel región Norteamérica. Oye, no inventes, ¿cómo me vas a mandar al 75% así pelón, no? Me vas a matar con todos los demás, además, todos los demás requisitos que me estás imponiendo. Entonces, sí es algo que en parte Estados Unidos promovió, los negociadores, ¿cierto? Es algo que también la industria automotriz vio como favorable. Evidentemente no se negoció bajo la condición de tener presentes casos como el que estoy comentando. Entonces es un resultado de la interpretación que se ha hecho del propio acuerdo, ¿no? Y ahí es en donde dice Estados Unidos, no era la idea de que te trajeras cosas de Alemania y de otros lados, porque eso lo van a empezar a hacer otras armadoras. Sí, no, digo, conociendo cómo están organizadas distintas armadoras, te podría decir que hay algunas que sí pudieran hacerlo y hacerlo bien, otras que de plano ni siquiera se van a meter en el riesgo de andar haciéndolo. ¿Por qué? Dicen, no me interesa, no es algo con lo que deba o quiera jugar. Mejor sigo pagando 2.5% a mi entrada en Estados Unidos. Y el último punto es genérico. Compartirles mis experiencias hace 13 años, 12 años que estuve encargado de reglas de origen en el SAT. Son esas, oye, a ver, si tenemos que la cafetería con más presencia en México dice, pues el café es originario porque lo muelo y porque lo empaco aquí en Estados Unidos. O sea, lo que hay en cuestiones más técnicas, con el típico de aquí a que lo averigüen, que además es consciente, y de aquí a que el SAT arme equipos y el USTR capacitados para revisar reglas de origen, se juega con eso desafortunadamente. Sí, lo mencionaste. Sí, es el tema de verificación de origen, que sigue siendo, me parece, el punto que los tres países, las autoridades de los tres países deberían de promover más y que en mi experiencia personal, pues también me ha dado la posibilidad de trabajar generalmente con empresas que ya han sido objeto de este tipo de procedimientos, de trabajar con ellos de la mano en ver en dónde estás fallando, papá, ¿no? Y te llegas a sorprender, oye, ¿cómo que está haciendo esto? Pues esto no puede serlo. No, pues sí, por eso estamos viendo a ver cómo organizamos las cosas. Generalmente las empresas más conscientes en temas de cumplimiento de la normativa de origen y conservación de registros y lo que le llama a Estados Unidos es un concepto que es bien importante tenerlo siempre presente, que es el reasonable care o cuidado razonable. Lo que llama a Estados Unidos como cuidado razonable, muchas empresas lo adquieren únicamente después de haber pasado por una experiencia de haber sido objeto de un proceso de revisión. Y los resultados pues pueden ir desde documentar procesos hasta mover estructuras organizacionales con la finalidad de fortalecer el nivel de cumplimiento que se tiene. Incluso la armadora que promovió esto, pues es una armadora que en su inicio recibió visitas de verificación, por eso tiene el procedimiento que tiene. Sí. Gracias, Carlos. No, de nada. ¿Alguien más que no se haya dormido? Carlos, yo solo quería pues felicitarte. La verdad es que eres un experto en estos temas, los explicaste con mucha claridad dentro de su gran complejidad. Y bueno, yo te quisiera aprovechar que estás en el foro para hacerte una pregunta. Más que de tipo técnico, es en tu experiencia de la industria automotriz, donde has participado desde hace mucho. A ver, ahorita se resuelven estos temas en el panel. Nos refieres que era casi un traje a la medida por las prácticas de cierta empresa. Y también que todo este tema del supercomponente y trabajar al amparo del TEMEC, que mucha gente que ignora pudiera pensar que es lo que hace la mayoría de las automotrices, pues nos aclaras que no. En principio, a muchas de ellas no les ha interesado entrar en estos estándares de componentes. Carlos, te perdimos de sonido, por lo menos su servidor. Sí, Jaime, más bien. No, Jaime, perdóname. ¿No se oye? Al final ya ahorita no tuvimos... sí. Ah, es que tengo un tema aquí con los audífonos y no me los quito. ¿Ya me escuchan? Sí.
¿Sí me escuchan? Sí. ¿Cuál es la perspectiva de la industria automotriz en México y regional, Carlos, en cuanto a competitividad? Es decir, estamos integrados, tenemos estas cadenas y también tenemos la necesidad de proteger plantas nacionales, algunos nacionales, como cuando se negoció el TEMEC. Ya te volvimos a perder. Globalmente y de manera muy sintética, desde tu punto de vista como experto, ¿cuál es la actualidad y el futuro que ves para la industria automotriz integrada en Norteamérica, a la luz de estas reglas y de estas prioridades de cada uno de los países en sus sistemas laborales? Sí, pues mira, una de las cosas que se discutió en la negociación y se platicaba con gente de la industria es de que los estándares que estaba imponiendo Estados Unidos eran muy altos y que habrá empresas que, salvo que tengan líneas de producción dedicadas para vehículos a otros mercados, México básicamente está abandonando el cumplimiento de origen para mercados distintos al de Norteamérica. O sea, será importante, sí, pero pues ya le vas a estar sufriendo. No va a ser tan fácil como antes de cumplir con origen para diversos acuerdos comerciales. Si antes era difícil, ahora va a ser más difícil. Entonces, un poco apostando también a que nuestro mercado principal sigue siendo Norteamérica, adoptar estas reglas será perder lo menos. Tal vez ya tener más dificultades con cumplir una norma de valor que le llaman índice de contenido regional para efectos de exportar a Brasil, muy difícil de cumplir, y más con las reglas del TEMEC, ¿no? Estás enfocado a Norteamérica, pues tal vez perder ese mercado, ¿no? A eso nos lleva este tipo de regulación, en donde pues también se está apostando al uso de nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo que son baterías de litio, que por cierto, baterías de litio también tienen un régimen de origen muy, muy difícil, 75% u 85% de contenido regional, dependiendo si es costo neto o valor de transacción, pero se apuesta a eso, al desarrollo de nuevos materiales que sustituyan acero y aluminio. Recuerden ustedes que si el vehículo no tiene acero y aluminio, no hay forma en cómo me exijan que yo cumpla con una normativa del 70% de acero y aluminio en la región. Entonces se dice, bueno, tal vez estas normas que son tan estrictas, pues puedan ser válidas para efectos de la industria como está ahorita, pero no necesariamente será la industria automotriz que tengamos dentro de unos 10 años, ¿no? Con el desarrollo de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, etcétera. El tema, como ya lo hemos visto también con algunas armadoras que tienen ya en puerta todo el desarrollo de vehículos eléctricos, por ejemplo, es de que cerraron la puerta para que, por ejemplo, vehículos eléctricos pudieran irse por una normativa más sencilla de cumplir. Y ahí, pues evidentemente también tenemos afectación como industria porque proyectos ahora nuevos de producción de vehículos eléctricos pues ya no se vienen a México si son armadoras que no son de la región. Ahora, desde el punto de vista del sector de autopartes, pues el sector de autopartes tiene una ventaja, pudiéramos decir, y un reto. Y la ventaja es de que cuando la industria de autopartes en México empieza a exportar a Estados Unidos, pues todas estas reglas de contenido laboral y demás no le aplican. ¿Por qué? Pues un vehículo que se ensambla en Estados Unidos seguramente va a cumplir con valor de contenido laboral, seguro, si viene a México o va a Canadá, pero además es muy probable que ese vehículo termine en el mercado de Estados Unidos, en cuyo caso no necesitas aplicar TEMEC. Entonces eso también se evaluó desde la perspectiva de la industria de autopartes. En realidad, si tú me estableces un compromiso de contenido laboral o cualquiera que me quieras imponer, que eso es para la armadora, como empresa de autopartes no necesito cumplirlo más que mi contenido regional y ya. Puedo aplicar preferencia arancelaria, o mi cliente puede aplicar preferencia arancelaria a su ingreso a Estados Unidos, e insisto, pues el vehículo que se manufacture a partir de esa parte no tendrá que cumplir con reglas de USMCA seguramente. Y el reto que existe es de que cada vez más, sobre todo las armadoras mexicanas, están exigiendo a las empresas de autopartes que transfieran valor de contenido laboral, pero mal planteado. ¿Por qué? Pues porque luego le dicen a las empresas en México, oye, ¿tienes contenido laboral que me puedas pasar? Y pues digo, yo como tal, como empresa de autopartes en México, no. ¿Por qué? Porque yo no le pago, yo no soy planta certificada de alto salario, yo no le pago $16 la hora a mi trabajador.
Ahí es un reto para las armadoras y las empresas de autopartes, eso ya lo hemos comentado en varios foros, porque no se trata de decir si puede ser considerada una planta certificada de alto salario o no. Se trata de que las armadoras pidan la información no del proveedor en México, sino de proveedores del proveedor en México, los llamados Tier 2 o Tier 3, que pueden ser proveedores que puedan calificar como plantas certificadas de alto salario. Eso no se está haciendo, o muy pocas empresas lo están haciendo. De hecho, la que promovió esto lo está haciendo, ya. Pero muchas no, muchas nada más dicen, dime si eres planta certificada. Quien cae le puede decir que sí. Yo al menos un par de clientes me han preguntado y vemos, no, tú no eres, te vas a arriesgar a decirle que sí lo eres, al rato te cae el CBP y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante. Todavía la complejidad de la normativa me parece que no queda por ser 100% asequible en el medio, pero sí apostando a esta situación que comento, concentrarnos en el mercado de Norteamérica, 2, desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos materiales, y 3, la parte de las exportaciones de autopartes al mercado de Estados Unidos. Qué interesante. Muchas gracias, Carlos. Sí. De nada. Carlos, tienes una pregunta, ¿verdad? Carlos Espinosa. Sí, gracias, Alberto. Bueno, pues nada más felicitándote, igual que mis demás compañeros, siempre muy técnico y muy claro en tu exposición, tocayo. Y una pregunta, ¿qué tanto o cómo está el margen de utilidad de las empresas en México para poder decir, híjole, si dejo de invertir tanto en controles para poder cumplir con tantas reglas tan complicadas, o sencillamente pago el arancel y punto? ¿Qué tanto hay de margen para poder hacer esto? ¿Qué tanto perdería? Bueno, en general, una cuestión de margen depende mucho del tipo de vehículo del que estemos hablando. Si es un vehículo premium, que un consumidor en Estados Unidos te lo va a comprar por la marca, pues en realidad, pues tu margen no se va a afectar. Y el caso que te digo, pues es un caso real. Digo, no puedo decir nombres por temas de confidencialidad, pero pues esa empresa dice, el análisis que tuvo que hacer fue, ¿cuánto voy a pagar por cada unidad que exporto a Estados Unidos? Ah, pues 2.5% de arancel. ¿Qué es lo que me cuesta a mí traerme la producción de motores o la producción de transmisiones o cumplir con el contenido que me está pidiendo el acuerdo? Ah, pues tengo que desarrollar proveeduría, que me va a llevar varios millones, voy a tener que traerme líneas de producción, que me va a llevar otros millones adicionales de inversión, en donde pues voy a vivir siempre con el riesgo de que no voy a calificar. Resultado, pagamos el arancel. Entonces, generalmente se hace un análisis más de afectación del margen de utilidad. Lo que se analiza es qué tanta inversión requiero hacer para efectos de evitar el pago del 2.5 por una parte, porque el nivel de aranceles es bajo en Estados Unidos. Ahorita platico del otro caso que sí es alto. Y en donde a lo mejor el consumidor, por la marca que es, va a comprar el vehículo aun cuando le traslades ese 2.5% adicional al precio. Y ese es el resultado. Ahora, ¿cuál es el otro caso que sí pudiera ser un tanto más complejo? Es que Estados Unidos tiene un arancel para camiones, camionetas, pick-up, trocas. Entonces, ese arancel es del 25%. Entonces, si tú estás fabricando una camioneta que está sujeta al 25% de arancel, pues ahí el mismo análisis haces, a ver cuánto me cuesta desarrollar proveeduría para efectos de cumplir con la norma, sobre todo la más difícil para las armadoras en México, que es la de valor de contenido laboral. Aunque te digan que van a cumplir y que cumplen y todo, sí, pues es que es muy común en la industria automotriz encontrar algo que denominamos arrogancia, perdón que lo diga. Sí, yo cumplo. ¿Cuánto cumple? 100%. Yo te le pago muy bien a mis obreros. En la realidad no es cierto y a lo mejor ni siquiera estás alcanzando el 40%. Pero pues si no haces un análisis a detalle de cuál es tu nivel de integración, en donde una armadora en México solamente puede integrar en ese valor de contenido laboral los materiales que vienen de Estados Unidos y Canadá, pues ¿qué te digo? Si no hay ese análisis, puedes decir misa, igual si no te revisan, igual le apuestas a que no pase nada, como decía por ahí Javier hace rato.
Entonces, tendrás que hacer ese análisis. ¿Cuánto me cuesta desarrollar no proveedores en México, sino proveedores en Estados Unidos que me lleven a cumplir ese 40%? En donde a lo mejor, pues obviamente al invertir en Estados Unidos o desarrollar proveeduría en Estados Unidos va a implicar que voy a perder la atracción que tiene México de ser un país de bajo salario y por lo tanto mis costos se van a incrementar. ¿Cuánto es lo que me va a salir todo eso? ¿En cuánto me va a salir una parte, un motor que antes compraba en San Luis Potosí, que ahora lo voy a comprar en San Luis, Missouri? ¿Cuánto me va a salir de diferencia? Tanto, ok, pues eso va mermando, digamos, la parte del beneficio que tienes de aplicar un arancel del 0% a una camioneta que paga el 25%. La otra que también se llega a analizar es en estos niveles de inversión, si yo voy a pagar un 25% de arancel, por ejemplo, y tengo que cumplir con un requisito de alto salario, una planta certificada de alto salario en México, vale, desarrollo una, pero ¿qué voy a hacer? La voy a robotizar para ver si a través del empleo de alta tecnología puedo llegar a determinar que esa planta califica como planta certificada de alto salario. Como no se trata de un cálculo sobre salario, sino es un cálculo sobre materiales, entonces ahí sí pudiera decir, el material que estoy comprando de esa planta viene de una planta certificada de alto salario y por lo tanto que me lleve a cumplir con el 40%, pero requiere inversión. ¿En qué? En tecnología. Entonces, depende del caso, digo, esos son algunos de los casos que me ha tocado analizar. Algunos de plano dicen, pues yo me la aviento y digo que sí califica, otros no califica y que pague el consumidor lo que tenga que pagar. No sé si ¿Listo? alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, aprovechando este último comentario, ¿tú realmente crees que haya, o sea, digo, entiendo que las reglas son bastante estrictas, y antes se tenía muchísimo, cuando se negoció el TEMEC y tiempo atrás, ya se tenía muchísima incertidumbre de cómo iba esto a impactar en la realidad y si esto iba a realmente beneficiar a Estados Unidos. Hubo plantas que sí, o hubo ciertas empresas que sí detuvieron proyectos en México y otras que sí se establecieron en Estados Unidos. ¿Tú crees que realmente para Estados Unidos esto ha implicado, o estas reglas tan estrictas han implicado un beneficio real? Porque, bueno, como lo decías, depende del caso, ¿no? A lo mejor un vehículo premium que no tiene tanto arancel, pues en realidad las armadoras les dio igual. Entiendo que el vehículo más vendido, pues justamente en el mundo me parece que son las camionetas, ¿no? Pues tal vez esto es lo que se buscó proteger, pero ¿realmente ha habido un beneficio para Estados Unidos en este sentido? O más bien, pues, en realidad estamos haciendo como una tormenta, o tanto ellos como México, en el tema de volver esto tan complejo y en realidad no, o sea, digo, el negocio automotriz o la industria sigue el curso que se preveía. Sí, pues mira, yo te podría decir que ahorita lo que observo es de que hay una continuación de negocios, como dicen, as usual, como siempre ha sido. No hay, para los actores que ya jugaban en el mercado mexicano, no hay un cambio significativo. Hay algunas empresas que sí, evidentemente, han sufrido afectaciones porque nuevos proyectos ya no vienen a México, por ejemplo. Tal vez ni siquiera vayan a Estados Unidos. Pero digo, los jugadores en el mercado, las armadoras en México, que ya estaban antes del TEMEC, pues siguen aquí y están buscando cómo diversifican sus operaciones y cómo hacen uso de otros acuerdos comerciales, aquellas que no aplican el TEMEC. Me parece que donde hemos tenido mayor afectación es en el tema de atracción de nuevas inversiones, lo cual no necesariamente quiere decir que sea algo malo, ¿no? Es decir, que venga una armadora china y se establezca en México nada más para hacer procesos de ensamble simple, como ya hay algunas que así operan en México, pues, digo, no es algo que beneficie a la región de Norteamérica. Y me parece que era algo que Estados Unidos buscaba desde un inicio, es decir, ya hay que frenar, hay que buscar de qué manera frenamos el incremento de inversiones, específicamente inversiones asiáticas, en la industria automotriz en Norteamérica. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que vamos a ver es de que posiblemente no haya más inversiones de armadoras que vengan fuera de la región. Se habla mucho del proyecto de Tesla que se quiere establecer en México y todo eso. Bueno, pero Tesla
es una armadora de Estados Unidos, que en su momento también tendrá que evaluar si se establece en México, si no le anda dando en la torre al tema del valor de contenido laboral. Eso tendrá que analizarlo, si es que le importa el tema regulatorio. Pero digo, fundamentalmente lo que se buscaba es nuevos proyectos de inversión que vengan a Estados Unidos, ya no se vayan a México, en donde me parece que también el aspecto político es algo que resulta indispensable tomar en cuenta, analizar. Se habla mucho de eso, de cómo frenamos que haya más invasión en México de empresas asiáticas. Cuando Estados Unidos mantiene el acuerdo comercial con Corea, tienes el claro caso de Kia en, ¿cómo le dicen? Pescorea, como le llaman ahora acá en Pesquería, Nuevo León, en donde estás fabricando bien cerquita, 3 horas y media de la frontera con Estados Unidos, y un vehículo producido en Corea, digo, en Pescorea, ahí en Nuevo León, posiblemente no llegue a cumplir con las reglas de origen del TEMEC, por todo el tema de valor de contenido laboral y todo eso. Por lo tanto, pagará 2.5% de arancel, teniendo contenido regional, que es otra de las cosas que se critican, ¿no? Tienes contenido regional, porque pues, tienes partes que han sido fabricadas en la región, tienes proveedores en la región. Oye, no, se llama Nungu, bueno, pues como se llame, pero es Nungu de México. O sea, algo le has de agregar de valor en México ese proveedor a la parte que te vende. Entonces, tienes algo de contenido. Aún así, cero. Tienes que pagar 2.5%, tal vez si la normativa no es cumplida por los estándares que se establecen. Sin embargo, Estados Unidos tiene el Chorus FTA, ¿no? El acuerdo con Corea del Sur, que no tiene valor de contenido laboral, que no tiene condiciones de contenido regional al 75%, que no tiene acero y aluminio, que no tiene partes esenciales. Es un acuerdo normal, tradicional, sin nada espectacular. Bueno, si allá te cumplen con el 55% de contenido regional, con contenido regional de Norteamérica igual a 0, porque las partes no viajan. O sea, es muy difícil que una autoparte de Estados Unidos viaje a Corea para ser ensamblada en un vehículo de Corea. Muy difícil. Tendría que ser una parte muy especializada. Entonces, tendrás un contenido regional del 0%, pero en Estados Unidos recibirá preferencia arancelaria del 0% también. Entonces, es parte de lo que se critica. O sea, a México lo agarraste como sparring por temas políticos pues ya ven los anuncios que tenía desde su candidatura a Trump respecto a nosotros, a los mexicanos, y temas de ahí de viejas ideas respecto del Telecán, pero no hiciste lo mismo con otros acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, bueno, nos colocas en una posición de desventaja con relación a uno de los principales productores de vehículos en el mundo, que es Corea. Entonces, bueno, me parece que por ahí pudiera haber para terminar de responder a tu pregunta o pretender responderla, pudiera venir esta afectación en cuanto a que México perderá el atractivo o tendrá un punto en contra para efectos de atracción de nuevas inversiones en el sector. Y que, bueno, pues las armadoras que ya están acá tendrán que trabajar duro para poder acreditar que cumplen con los estándares tan altos que se están fijando en el acuerdo. Muchas gracias, pues muy claro. Pues no sé si alguien más, y si no, pues te agradecemos muchísimo, Carlos, de verdad. Reitero todos los comentarios positivos hacia tu persona, y agradecemos mucho que estés por aquí. Que hayas Muchas estado gracias a ustedes. Entonces, pues bueno, Gracias por el creo que tiempo. todos también se están despidiendo, entonces, pues buen día a todos. Muchas gracias. Buen Hasta día, muy luego. bien. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.